Comenzamos entonces, ¿sí?, con lo que es el contenido ya introductorio, terminada la presentación. Y en esta materia, sintaxis y semántica de los lenguajes, básicamente nuestro objetivo es estudiar lo que se conoce con el nombre de ciencias de la computación. Todo programa, todo diseño curricular de un ingeniero en sistemas, licenciado en sistemas, informático en general, tiene que tener algo de lo que es el sustento teórico, el sustento formal, ¿sí?, lo que es la teoría de la computación. Ese algo, que puede ser poco o mucho, dependiendo específicamente de la implementación de la carrera que estemos hablando, es lo que nosotros vamos a ver en esta materia. Cuando yo digo puede ser poco o mucho, es porque depende en particular del perfil del ingeniero en sistemas o licenciado en sistemas o ingeniero en computación o cualquiera de sus denominaciones similares. Hay algunas universidades, algunas facultades o algunas regionales donde buscan formar un perfil más teórico o más orientado hacia la investigación, y en ese caso esta materia se da o bien en mayor profundidad o bien se continúa con materias que pueden ser electivas en la misma rama o con asignaturas donde se profundice, ¿sí?, esta parte formal que vamos a ver en la materia. Como nuestro diseño curricular, el de la UTN y en particular el de la Facultad Regional de Resistencia, tiene un objetivo más práctico, precisamente por eso es, como les comentaba yo hace un rato, que lo que trato de hacer con la materia es hacerlo lo más amigable posible. ¿Tenemos que ver los formalismos? Sí, los tenemos que ver, pero apunto en todo momento a que toda esa abstracción y esa formalidad se relacione en la forma más humanamente posible con lo que son sus aplicaciones prácticas. ¿Está? O sea, si bien vamos a estudiar las ciencias de la computación desde un punto de vista teórico, yo apunto a que ustedes entiendan cómo, cuándo, en qué momento y de qué forma estas abstracciones que vamos a ver les van a ser de utilidad para resolver problemas prácticos. ¿Está? Nosotros vamos a estudiar dos grandes abstracciones, que en realidad dentro de un ratito van a ser tres, y que son, como veíamos en los títulos cuando presenté el programa, lenguajes y máquinas. Y cuando empiezo a hablar de lenguajes, la primera diferenciación que tengo que hacer es entre lenguajes naturales y los lenguajes abstractos. ¿Qué es un lenguaje natural? Es uno de los tantos lenguajes o idiomas en los cuales los seres humanos nos comunicamos. El castellano, el inglés, el francés, el portugués, el italiano y todos los que tengan ganas de poner aquí son lenguajes naturales. Los lingüistas durante mucho tiempo estudiaron, ¿sí?, los lenguajes naturales porque hay ciertas características de los lenguajes naturales que son hasta asombrosas. Ustedes están escuchando en este momento frases que no escucharon nunca o combinaciones de palabras que nunca escucharon, y sin embargo todos son capaces de reconocer que yo estoy hablando en español. Y no solo son capaces de reconocer que estoy hablando en español, sino que hasta serían capaces de distinguir si alguna de las oraciones que yo formo tiene algún error de sintaxis. A ver, por ejemplo, si yo no hago bien una concordancia entre un sujeto y un verbo, o si yo me equivoco en la formación de alguna frase, a ustedes les suena mal. Más allá de que ahora con el lenguaje inclusivo a mucha gente le suena mal muchas cosas, tengo que aclarar que el lenguaje natural tiene una formación que se dice
per se. O sea, existe el lenguaje y evoluciona, y a posteriori de la existencia del lenguaje, se tratan de definir las reglas gramaticales que me dicen si una oración está bien formada o no. Primero existe el lenguaje y la gramática se crea en consecuencia de la existencia de ese lenguaje. ¿Para qué? Para darle un determinado formalismo. Pero el lenguaje natural está en constante evolución, y por eso traje a cuento el tema del lenguaje inclusivo. Cosas que hoy nos pueden a algunos sonar mejor o peor, puede ser que en algún tiempo formen parte de la gramática oficial del lenguaje castellano, cuando la Real Academia Española decida aceptarlo. ¿Ah? Y yo digo que hay cosas maravillosas en el lenguaje natural, porque esa capacidad que ustedes tienen de entender que estoy hablando en español, en castellano, digamos, y de hasta decidir si una oración es correcta o no, no significa que ustedes estén todo el tiempo haciendo el análisis sintáctico de la oración. ¿Qué es el análisis sintáctico? Lo vamos a ver dentro de un ratito, pero era eso que ustedes aprendieron, o no, ya no sé si sigue dando en algún momento en el colegio, que era dividir la oración en sujeto y predicado y buscar los núcleos y los modificadores directos y toda esa historia, ¿está? Eso sería el análisis sintáctico, pero eso no lo están haciendo. La capacidad que tiene el ser humano para entender un lenguaje natural es algo que va, digamos, en forma intrínseca, ¿sí?, a estos lenguajes. Sin embargo, a nosotros estos lenguajes naturales es como que nos superan. O sea, nosotros no vamos a estudiar los lenguajes naturales, nosotros vamos a estudiar lenguajes formales, lenguajes abstractos. Y de todos esos estudios que hicieron los lingüistas sobre los lenguajes naturales, se obtuvieron un montón de resultados, ¿sí?, que se aplican al estudio de un lenguaje formal. Y ahora sí, vamos a leer la primera definición del lenguaje abstracto que tengo acá, ¿sí?, en la diapo, para entender cuál es la diferencia entre esos lenguajes naturales de los que estuve hablando y el lenguaje que nosotros vamos a estudiar. Lo definimos, dice, como un conjunto de sentencias o secuencias. Y paro ahí, porque ya les dije hace un rato que dentro de la materia no los voy a llamar ni sentencias, ni secuencias, ni cadenas, los voy a llamar strings, ¿sí? La que nos va a quedar como un conjunto de strings que satisfacen ciertas propiedades o reglas de construcción. Estos strings dice que son secuencias finitos de símbolos extraídos de un conjunto finito que se denomina el alfabeto del lenguaje. Acá hay cosas interesantes, digo yo, a los que no están dormidos. Cuando yo digo que ese conjunto de strings satisface ciertas propiedades o reglas de construcción, eso es la gramática. La gramática, que todavía no la presenté acá, pero que va a ser la tercera pata importante que va a tener nuestra materia. La gramática de un lenguaje abstracto existe en forma previa al lenguaje. Y esa es la primera gran diferencia que tengo entre el lenguaje natural, donde yo dije, existe el lenguaje y la gramática se construye después para explicar el lenguaje. Mientras que en un lenguaje abstracto lo que se hace es definir el conjunto de reglas sintácticas y a posteriori yo voy a decir, cualquier string que cumpla con estas reglas es una oración bien formada del lenguaje tal. ¿Se entiende la diferencia hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, profe, se entiende. Dale, y sigo entonces. Esos strings dice que son secuencias finitas de símbolos que se forman, o sea, a partir de algo que llamamos alfabeto del lenguaje. Y ahí vuelvo a parar. Cuando yo digo alfabeto, lo primero que se les viene a ustedes a la cabeza es el abecedario. Bueno, puesto que el abecedario no es el alfabeto. ¿Qué está diciendo la profe? El abecedario, nosotros en el castellano, lo combinamos para escribir palabras.
el alfabeto del lenguaje castellano sería el conjunto de palabras correctas. Y combinando esas palabras de acuerdo a la gramática del castellano, yo formo una oración. Esa oración, ese conjunto de oraciones bien formadas, es lo que forma el lenguaje. Puedo tener lenguajes que sean tan sencillos como una secuencia de ceros y unos, donde el alfabeto sea el alfabeto binario y las reglas del lenguaje me dicen cómo combinar esos ceros y unos para tener strings correctos. Puedo tener lenguajes que sean extremadamente más complejos y acá les voy a meter otro nivel de complejidad. Cuando yo hablo de Pascal, y me agarro del Pascal porque es lo que ustedes ya manejaron el año pasado. Cuando ustedes escriben while, W-H-I-L-E, esa palabra es una palabra reservada del Pascal. Y esa palabra reservada tiene que ocurrir en determinados lugares para que la sintaxis del programa que ustedes escriben sea correcta. Entonces, cuando yo pregunto cuál es el alfabeto para el lenguaje Pascal, el alfabeto no es el abecedario, el alfabeto es el conjunto de palabras reservadas, identificadores de constantes, identificadores de variables, constantes numéricas, constantes alfabéticas y todo lo que ustedes pueden combinar para formar un programa. Y así como yo les dije que en el castellano, el miembro del lenguaje castellano correctamente formado es la oración, que empieza con mayúscula y que termina con un punto final, cuando yo hable del Pascal, tengo que separar en mi cabeza mi noción intuitiva. O sea, yo intuitivamente cuando yo les digo lenguaje Pascal, ustedes piensan en realidad en las reglas sintácticas que ustedes conocieron y que aplicaron. No, en realidad una oración en Pascal es un programa que empieza con la palabra reservada program y que termina con el punto final. Ese es el miembro del lenguaje, que el compilador va a analizar para decidir si es sintácticamente correcto o no. ¿Está? Entonces, cuando yo hablo de lenguajes abstractos, digo que es el conjunto de sentencias o secuencias o strings que satisfacen ciertas propiedades o reglas de construcción. Esas propiedades son la gramática, ¿sí? Y cómo escribo estos strings, combinando miembros de lo que es el alfabeto. Y el alfabeto puede ser algo, como les decía, tan sencillo como un alfabeto binario, o algo tan complejo como todas las palabras reservadas, identificadores de constante, variable y compañía que yo les decía del Pascal. ¿Se entiende entonces la diferencia entre lo que es un lenguaje natural y un lenguaje abstracto? Sí, profe. Sí, profe, con dudas. Igual, como nosotros vamos a seguir hablando de esto mucho tiempo, ustedes tienen ya en el apunte que está así subido, la explicación esta que yo les di lo más amplia posible. Las máquinas es más fácil de entender, creo. Otra vez vuelvo a poner la palabra abstracta. Máquinas abstractas. Cuando yo digo abstracto en una máquina es porque no es una máquina real, o sea, que tiene existencia física. Una máquina abstracta o un autómata dice que es un dispositivo teórico capaz de recibir y transmitir información. Cuando hablamos de máquinas abstractas, este dibujito que ustedes tienen acá es una representación de lo que sería el primer tipo de máquina abstracta que se conoció, que son las máquinas de Turing, ¿sí? Las primeras máquinas, ¿sí? La primera noción de máquina abstracta de procesamiento de información es la que definió Turing. Alan Turing, ¿sí? El mismo que yo les decía hace un rato del código Enigma. Es más,
La palabra algoritmo, que ustedes ya la pueden estar odiando desde el año pasado, su primera definición es: un algoritmo es un procedimiento que puede ser llevado a cabo en un tipo específico de autómata. Y ese tipo específico de autómata, ¿sí?, es una máquina de Turing. Las máquinas de Turing, en realidad, ahora dentro de un ratito vamos a hablar un poquito de la historia, son máquinas demasiado poderosas. Demasiado poderosas, ¿por qué? Porque una máquina de Turing tiene un número de estados infinito. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? La cantidad de estados distintos que puede asumir una computadora real como esta que yo estoy mirando acá, sería una combinación de, por ejemplo, los 8 GB de RAM, su tera en disco, toda una serie de combinaciones que en realidad es un número gigantesco de estados diferentes que puede asumir. Pero cuando digo gigantesco, y que no me animo ni a decir el número, no es un número infinito de estados. La palabra infinito para los matemáticos, la palabra infinito es muy grosa para los matemáticos, ¿sí? Infinito es algo que no puede ser superado. O sea, yo puedo pensar en una computadora real con algo que tiene un número muy, muy, muy grande de estados funcionalmente distinguibles. Pero un matemático me diría, no es un número infinito. Y las máquinas de Turing sí tienen un número infinito de estados. En realidad no me voy a tratar de no ir por las ramas, porque quiero tratar de terminar el horario con esto. Se puede tomar una computadora real como un modelo más o menos apropiado para representar una máquina de Turing, pero una máquina de Turing no existe. ¿Se entiende? Es algo formal, es un dispositivo que existe solo en la imaginación y que tiene, por ejemplo, una memoria infinita, un tiempo de acceso nulo, y tiene en realidad una potencia computacional que supera en mucho a lo que nosotros necesitamos dentro de la materia. Es tan grande, ¿sí?, la potencia computacional de una máquina de Turing, que a nosotros no nos va a interesar más allá de leer, como les dije, un capítulo de un libro y saber de qué se trata. Nosotros nos vamos a concentrar en otros dos tipos de máquinas que son mucho más sencillos y que son los que yo les presenté hoy cuando mostraba la introducción, que son las máquinas de estados finitos y los autómatas push-down. ¿Y por qué estas dos clases? Porque estas dos clases demostraron ser de utilidad en lo que es, ¿sí?, el proceso de compilación de programas escritos en lenguajes de programación. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos entonces, ¿por qué estudiamos los lenguajes abstractos y los autómatas? Lo que vamos a hacer, como ya les dije hoy cuando presentaba el programa, es estudiar la relación que hay entre los autómatas, que son esos dispositivos abstractos que me permiten procesar la información, y en particular me permiten procesar información desde 3 puntos de vista que hoy sobre el final de la clase vamos a presentar. Pueden reconocer o aceptar información, pueden traducirla, pueden generarla, o sea, trabajan sobre la información. Y los lenguajes abstractos son los mecanismos a través de los cuales la información se transmite, ¿sí? O sea, yo estoy usando en este momento un lenguaje, el español, que no es un lenguaje abstracto, pero ustedes ya saben la diferencia, para tratar de transmitirles a ustedes un montón de información sobre lo que va a ser este cuatrimestre que van a padecer conmigo, ¿tá? O sea, los autómatas y los lenguajes, ambos trabajan sobre una misma entidad que es la información, que, por casualidad, justamente la información aparece en el título que nosotros todos vamos a tener, ingenieros en sistemas de información. Entonces, sí, es importante que sepamos toda esta cuestión abstracta y formal que viene a manejar nuestro objeto de estudio de la carrera. ¿Está? Y en realidad, les dije que nos va a aparecer una tercera pata. Y la tercera pata es la gramática.
La gramática, como yo les decía hace un ratito, es el conjunto de reglas que me establecen cuándo una oración, un string, un programa es correcto y puede formar parte, ¿sí?, de un lenguaje. Yo digo acá que es el conjunto de reglas capaces de generar todas las posibles oraciones, todas las oraciones aceptables, todas las oraciones válidas para un lenguaje. Entonces, mi esquemita me queda con estas tres patas, donde yo tengo la gramática, conjunto de reglas que genera un lenguaje. La máquina, dispositivo abstracto capaz de reconocer un determinado lenguaje. Y nosotros lo que vamos a demostrar es que existe una relación de equivalencia entre cierto tipo de gramáticas y cierto tipo de máquinas. A grandes rasgos, y lo voy a repetir un montón de veces, va a haber lenguajes de determinada clase, cierto tipo de lenguajes, que va a requerir un cierto tipo de gramática para generarse y un cierto tipo de máquina para ser reconocido o aceptado. Y en cada escalón de esa jerarquía que vamos a ir presentando en un rato y que vamos a ir avanzando a lo largo de la materia, vamos a ir viendo que para lenguajes más sencillos voy a tener gramáticas más sencillas equivalentes a máquinas más sencillas. Y para lenguajes más complejos voy a necesitar gramáticas y máquinas más poderosas. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos a hacer un poquito de historia, y esta historia no me voy a detener demasiado porque la verdad que la pueden sí leer mejor de lo que yo se las puedo contar, pero para que ustedes vean que en realidad nuestro objeto de estudio surge hace muchos, muchos años y surge sí a partir de los desarrollos de Turing. Por eso yo les decía que está bueno saber por lo menos quién era. Y estoy hablando alrededor del año 30, o sea, mucho antes de que existieran las computadoras tal como lo conocemos. Turing buscaba develar, dice, los límites fundamentales en la computación teórica. Y cuando yo acá digo computación, esa computación no era todavía de las computadoras que conocemos, sino se refería a los límites, digamos, del cálculo. Básicamente, lo que él buscaba era una máquina que sea capaz de resolver en forma automática problemas. ¿Y problemas de qué tipo? Problemas que puedan ser solucionados en forma automática. Y ahí Turing define su máquina, y en esta máquina llega él a concluir, y después se pregunta a sí mismo si es cierto lo que concluyó, que cualquier problema que pueda ser resuelto puede ser resuelto con una máquina de Turing. O sea que la máquina de Turing es en realidad la máquina más poderosa que hay. Tanto que si un problema no se puede resolver con una máquina de Turing, lo llamamos problema irresoluble. Paro acá porque parece que estoy diciendo algo muy grosso. Cuando yo digo que un problema es irresoluble, no es que no tenga solución, es que no puedo escribir un procedimiento universal, automático, que resuelva ese problema. Si yo a ese problema en realidad le doy, o sea, lo instancio, le doy determinados datos particulares o pongo un ser humano a resolverlo, el ser humano muy posiblemente lo puede resolver. Pero lo que no hay es una receta, ¿sí?, que sirva para toda esa clase de problemas. Y bueno, y ahí fue donde Turing dijo, hey, definí la máquina más potente que hay, ¿será cierto? Y lo que hizo fue hacer lo que se llaman las variaciones al módulo básico. El módulo básico cuenta con una cinta infinita a ambos lados, como veíamos en el dibujito anterior, y bueno, entonces trató de agregar más cintas o agregar más cabezales, y siempre llegaba a que todas esas variaciones del módulo básico tenían una potencia computacional equivalente a la primera máquina que él definió. O sea que lo que nos puso Turing fue el techo en cuanto a procesamiento, o sea, la máquina más potente que hay.
¿Qué pasa en las matemáticas? En las matemáticas pasa que si alguien se manda así a decir, descubrí la máquina más potente, muchos otros matemáticos lo que van a tratar de buscar es superarlo. Y en realidad todos los desarrollos de Church, de Klein, de Post, o sea, con otros tipos de formalismos, siempre han llegado a resolver la misma clase de problemas que una máquina de Turing. ¿Ah? Entonces, del lado de matemática, tenemos el techo, lo más potente. Pero yo les dije que esas máquinas superaban en mucho, ¿sí?, a lo que a nosotros nos interesa. Entonces, nos vamos por otra rama, que es la rama de la ingeniería. Y en la ingeniería, alrededor del año 40, estaban pasando cosas, ¿sí?, en el mundo. Las cosas que estaban pasando era, ¿sí?, la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que, tristemente, los mayores avances en la ciencia se produjeron muchas veces durante periodos de guerra, y bien, este es uno, digamos, de esos avances, porque alrededor de esos años ya existían, ¿sí?, lo que se conocen como las redes de conmutación de circuitos. Ustedes habrán visto por ahí alguna película vieja, donde hay una operadora que para establecer la comunicación entre una casa y otra casa, lo que hacía era físicamente conectar, ¿sí?, los enlaces mediante clavijas, no sé si alguna vez lo vieron, y esa conexión era física, ¿sí?, entre dos aparatos telefónicos. Esas redes que empezaron así, con conexiones físicas, fueron creciendo, y creciendo mucho, y en realidad creciendo hasta abarcar continentes enteros, y no solo continentes enteros, sino que empezaron a existir los cables subatlánticos que conectaban un continente con el otro, y crecieron tanto estas redes que estudiar su comportamiento ya no era posible en forma física, ¿sí? O sea, yo tenía que ser capaz de modelar el comportamiento en una forma más teórica, más sobre un papel. Y bueno, y ese estudio, ¿sí?, de las redes de conmutación de circuitos y la forma de modelarlas y de estudiarlas y de ver qué pasa, cuántos enlaces tengo que poner redundantes entre un lado y en otro para asegurarme que siempre dos puntos estén conectados y todo ese tipo de cosas, nos lleva a la teoría de las máquinas de estados finitos. La teoría de las máquinas de estados finitos las vamos a usar nosotros, pero no solo se usan en informática. Los autómatas de estados finitos, como yo les decía hace un rato, a nosotros nos sirven como una máquina muy sencilla que nos permite realizar el análisis léxico dentro de lo que es el proceso de compilación, ¿sí?, de un programa. Nos permite también, como acotó hace un rato un compañero, lo que tiene que ver con codificación y decodificación de mensajes. O sea, tienen un montón de aplicaciones y tienen un montón de aplicaciones en otras áreas de conocimiento. Cuando veamos, sí, la unidad específica, digamos, de los autómatas de estados finitos, hay una frase que me encanta y siempre la repito porque me la aprendí de memoria, pues no tengo idea de lo que está diciendo, cuando dice que los autómatas de estados finitos permiten modelar la transmisión del código genético durante la reproducción celular. Yo de biología, bien, gracias, pero tengo que creer porque en los libros dice que una máquina de estados finitos sirve para modelar eso. Entonces, volviendo a la materia, las máquinas de estados finitos se ocupan para muchas cosas, son máquinas muy sencillitas que probaron su utilidad en muchas ramas del conocimiento y que a nosotros en particular nos sirven para algo específico. Una máquina de este tipo sería la que reconocería si yo escribí while, como les decía hace un rato, W-H-I-L-E, o escribí while, G-U-A-I-L-E, o L. Si escribí eso, esta máquina es la que me va a decir que esa palabra no es una palabra reservada, ¿sí?, válida para el Pascal. Y tengo acá entonces los dos extremos. En un extremo superior, las máquinas de Turing, en un extremo inferior, las máquinas de estado finito, y en el medio un par más de escalones que vamos a presentar en un ratito. Pero nos aparece una tercera corriente.
Esa tercera corriente es el señor de acá, Noam Chomsky, del cual no podemos hablar mal, o sí podemos hablar mal, pero tratemos de no hablar mal porque realmente es un capo. Y es un lingüista contemporáneo, vive todavía, y algunas veces lo llaman uno de los mayores pensadores, ¿sí?, del siglo XX/XXI, contemporáneo. Este señor no solo es lingüista, sino que también, y por eso es bastante discutido, es un crítico acérrimo de la política / los políticos y los medios de comunicación. Con lo cual, les diría que no es que se gana muchas simpatías. Hay muchas cosas muy agudas que este señor dice y escribe. Hay algo que después lo pueden googlear. Las 10 estrategias de manipulación mediática. No hace falta ni que la lean porque es una imagen que está por ahí en muchos lugares. Y es tan ácido, es tan crítico y es tan impresionantemente real que realmente parecería un checklist de lo que hacen los medios / los políticos con todos nosotros. Y no voy por acá porque no quiero entrar en polémica, vamos a decir qué es lo que hizo este señor que a nosotros nos interesa. ¿Qué es lo que hizo? Hizo una jerarquía. Una jerarquía que, como somos recreativos, la vamos a llamar jerarquía de Chomsky, así como la máquina de Turing la llamamos máquina de Turing. Y en su jerarquía lo que hizo Chomsky fue relacionar distintas clases de gramáticas con distintos tipos de máquinas. Esa jerarquía es la que nosotros vamos a ir explicando y siguiendo a lo largo de la materia. O sea, él hizo la relación entre las máquinas de distintos tipos que ya existían y las clases de gramáticas que son necesarias para generar lenguajes de distintos tipos. Esa jerarquía, que es una relación entre gramáticas y máquinas, es, digamos, la columna vertebral que nosotros vamos a ir siguiendo en la materia, que es esta que presento acá. ¿Están vivos todavía? Vale, profe. Sí, profe. ¿Alguien está ahí? ¿Alguien está ahí? Bien, alguien responde. La jerarquía la vamos a arrancar desde lo que son las gramáticas formales más genéricas. Son las gramáticas no restringidas. Las vamos a llamar gramáticas de tipo 0 y es la definición más general, más amplia, ¿sí?, de una gramática. Estas gramáticas de tipo 0, que son las más poderosas en cuanto a su capacidad de generación de lenguajes, generan lenguajes no restringidos, lenguajes de tipo 0. ¿Y a qué tipo de máquinas se les ocurre que se van a corresponder? A la de Turing. la de Turing. Lógicamente, si tengo las gramáticas más potentes, tengo que tener del otro lado la máquina más poderosa, una máquina de Turing. Por el otro extremo, habíamos dicho que nos iban a aparecer los autómatas de estado finito, que eran las máquinas más sencillitas que se definen. Estos autómatas, estas máquinas, son capaces de reconocer una clase particular de lenguaje, que son los lenguajes de tipo 3, a los que llamamos lenguajes regulares y que son generados por gramáticas de tipo 3, gramáticas regulares. Este escalón, que va a ser la unidad 3, ¿sí?, de nuestro programa, va a ser el que nosotros vamos a ocupar, como les decía, para lo que es el análisis léxico dentro del proceso de compilación. Son máquinas muy sencillas, que resuelven problemas muy sencillos, y nos vamos a encontrar con que hay problemas, hay lenguajes cuya complejidad supera la capacidad de procesamiento de estas máquinas. Y para eso vamos a necesitar
máquinas más potentes que se conocen con el nombre de autómatas pushdown. Cuando yo digo la palabra pushdown, vuelvo a usar la palabra en inglés, porque en realidad las traducciones que hay no me convencen del todo. Dice máquina a pila o máquina con pila, y yo cuando escucho pila, a mí me suena a Ready, Energizer o cualquiera de esas. No quiero decir una marca para que no piensan que pasa un chivo. Entonces, para no dar la idea de que es una máquina que tiene una pila adentro, lo llamo autómatas push-down, y cuando lo llamo autómatas push-down, en realidad hago referencia a que esta máquina dispone de un dispositivo, de un mecanismo de almacenamiento con una forma de acceso de tipo pila. ¿Se acuerdan? Lo vieron el año pasado. Pila, last in, first out. El último que entra es el primero que sale. Como cuando yo lavo los platos, el último que enjabono es el primero, sí, que enjuago. Esa forma de almacenar información, ese mecanismo de acceso de pila, ¿sí?, nos va a dar, primero, una mayor potencia en cuanto a la capacidad de procesamiento de lenguajes en relación a un autómata de estado finito. Segundo, también esa forma de almacenamiento de tipo pila va a producirle ciertas restricciones a estas máquinas, con lo cual para ciertos problemas vamos a tener que subir un escalón más, que es el huequito, sí, que tenemos por acá. Un autómata push-down reconoce un lenguaje de tipo 2 que es generado por una gramática libre de contexto. Y en este escalón de la jerarquía tenemos ya nuestra unidad 4, donde en esta unidad vamos a presentar los autómatas push-down, vamos a estudiarlos, vamos a ver cómo se comportan, vamos a ver cómo se relacionan con las gramáticas libres de contexto, y nos vamos a quedar un buen rato hablando de las gramáticas libres de contexto, porque, como yo dije hace un rato, este escalón es el corazón del compilador. La mayor parte de las estructuras de los lenguajes de programación son definidas mediante gramáticas libres de contexto. Entonces, cuanto más rápida, cuanto más eficiente, cuanto más limpia, cuanto mejor sea la gramática, mejor va a ser el compilador. ¿Sí? Entonces, por eso nos vamos a quedar un buen rato, ¿sí?, hablando de las gramáticas libres de contexto. Y si ustedes ven cómo tengo hasta ahora mi jerarquía, van a ver que me quedó, ¿sí?, un hueco acá. ¿Y qué pasa con este hueco? Cuando yo estoy a este nivel, a nivel de las máquinas de Turing, yo les dije que tengo una capacidad de procesamiento que supera en mucho, ¿sí?, a lo que nosotros necesitamos dentro de nuestra materia. En realidad, a ese nivel están los matemáticos, están los lógicos, y como yo les decía, cambian una notación y escriben un libro. Espero que ningún matemático esté escuchando esto. Y en el otro extremo tenemos, sí, las máquinas más sencillas, y que son máquinas que, como yo dije, sirven para un montón de cosas. Y a nosotros nos resuelven un problema muy específico, que es el análisis léxico, ¿sí?, el control de ortografía, se puede decir, de un programa. Hay mucho material también sobre máquinas de estado finito, porque como yo les dije, se aplican en muchas áreas, en muchas distintas ramas del conocimiento. Si voy al escalón siguiente, al de los autómatas push-down, también hay mucho material. Y mucho material, ¿por qué? Porque todo libro que apunte a lo que es la compilación de programas y va a trabajar con esta clase de lenguajes. Y entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Ese hueco. En ese hueco aparecen la cenicienta de esta historia. Yo les dije, sobre máquinas de Turing, libros y libros y libros. Sobre autómatas de estado finito, capítulos y capítulos de libros. Sobre autómatas push-down, y también mucho para hablar porque tienen que ver con el proceso de compilación.
Y de autómatas linealmente acotados, nada, o casi nada. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que es la cenicienta esta historia? Porque en realidad un autómata linealmente acotado es una versión limitada de una máquina de Turing. Con lo cual, para los matemáticos, lógicos y compañía, no les interesa. Y para nosotros, ¿sí? Dedicados a pensar en la compilación, lo que nos ocurre es lo siguiente. Yo dije hace un ratito, la mayor parte de las estructuras de los lenguajes de programación se pueden definir con una gramática de tipo 2. En un par de clases vamos a ver qué cosas entran y qué cosas no. Y entre las cosas que no entran hay, digamos, pequeños detalles dentro de lo que es un lenguaje de programación que no puede ser resuelto a este nivel. Pero no me paso al escalón siguiente. ¿Por qué? Porque acá tengo una complejidad mucho mayor. Entonces lo resuelvo por fuera, lo cableo, decimos. No me pongo a hacer un autómata linealmente acotado para resolver estos puntitos muy particulares. Lo resuelvo de otro modo, lo resuelvo a mano. Y entonces los autómatas linealmente acotados terminan siendo una media página dentro de un libro. ¿Por qué lo seguimos poniendo? Porque en realidad ocupan un espacio en esta jerarquía, resuelven determinado tipo de lenguajes, ¿sí? Que son los lenguajes sensibles al contexto, que son generados por gramáticas sensibles del contexto, y porque yo no sé si en algún lugar en este planeta alguien en este momento no está investigando y está encontrando que para resolver determinado tipo de problemas, no sé, la extinción de los dinosaurios o no sé, el calentamiento global o alguna cosa así muy interesante, capaz que hace falta un autómata linealmente acotado. Entonces, si dentro de unos años aparece que los autómatas linealmente acotados eran la solución al hambre del mundo, bueno, ustedes por lo menos se van a acordar que en algún momento, sí, en una materia, escucharon el nombre. ¿Está? Y por eso presentamos la jerarquía completa. ¿Estamos hasta acá? Sí, en esta jerarquía, ¿sí? Vemos que a medida que bajamos del lado de las gramáticas, tenemos gramáticas cada vez más restringidas. O sea, nosotros vamos a empezar definiendo las gramáticas más amplias y después le vamos a ir imponiendo restricciones. En la medida que le imponemos restricciones, la clase de lenguajes que podemos generar son lenguajes más restringidos. Vamos a ver que en realidad existe una relación de inclusión entre los lenguajes de tipo 0, los de tipo 1, los de tipo 2, los de tipo 3. O sea, lo que estoy diciendo es que una máquina de Turing, que es la máquina más poderosa, puede procesar lenguajes de cualquier tipo. A eso me refiero con una relación de inclusión. Mientras que una máquina de menos poderío, de menos potencia computacional, va a poder resolver su clase de lenguajes que está en el mismo escalón de la jerarquía y los que estén por debajo. ¿Se entiende la idea? Hay algo que yo siempre lo repito en todas las veces que yo doy la materia, y la otra vez lo escuché la misma frase no sé dónde y dije, hey, este me robó la frase. Cuando yo les pida a ustedes, defina, describa, diseñe una gramática para tal problema. Ese problema puede estar, no sé, por decirles, acá. Si ese problema es de tipo 2, si ese lenguaje es de tipo 2, ustedes deberían resolverlo con una gramática de tipo 2. Si alguien me hace una gramática de tipo 1, una gramática de tipo 0, obviamente que resuelve el problema, porque son gramáticas como más potentes, ¿sí? En relación al problema que les estoy dando. Pero, y acá viene la frase, yo siempre digo, es como matar un mosquito con una bazooka. ¿Ah? O sea, yo no solo tengo que resolver el problema, tengo que ser capaz de identificar qué tipo de problema es y cuál es la gramática o la máquina más ajustada para resolver determinada clase de problema. Y de eso precisamente se va a tratar nuestro Kahoot, que yo les decía hace un rato. Ese día que vamos a jugar con el Kahoot, lo que yo voy a hacer es
ponerles en pantalla un determinado tipo de lenguaje y ustedes van a tener que decir, obviamente que antes vamos a estar hablando y practicando un poco de esto, ustedes van a tener que decir qué tipo de gramática necesito para resolver ese lenguaje. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Sí, profe. Bien. Nos queda un esfuercito más. Espero que no se hayan muerto, nos queda un ratito más. Y acá voy a ir rápido, no porque sea menos importante, sino porque todo esto ya en principio lo dije antes y además lo voy a volver a decir después en la próxima clase cuando ya lo defina formalmente. Ya dijimos que un lenguaje es un conjunto de strings de longitud finita que se escriben con los miembros de un alfabeto. Al alfabeto lo vamos a identificar, ¿sí?, mediante la letra B mayúscula. Cuando yo hablo de string, ¿sí?, esta palabra la ocupo, como decía, para no usar secuencia, porque si digo secuencia, a ustedes les trae recuerdos de algoritmo. Si digo sentencia, muchas veces lo que ustedes pueden pensar es en una línea de código. Eso es lo que clásicamente entendemos por sentencia. Entonces, no. Una línea de código, ya dijimos hace un rato que no es un miembro del lenguaje. El miembro del lenguaje es el programa completo, desde el programa al punto final. Así que tampoco digo sentencia. Tampoco digo oración, porque ahí estaría, digamos, como limitando mi concepción a lo que son los lenguajes naturales. Entonces, le digo string y listo. Cuando le digo string, ¿sí?, ustedes entienden que es una cadena de caracteres, una sentencia, una secuencia, una oración, un programa, lo que quieran que se escribe con miembros de determinado alfabeto. El alfabeto o vocabulario, claramente, ya lo expliqué, lo vamos a volver a ver un montón de veces, no es la noción de abecedario. Es la noción de bloques, bloques indivisos que se pueden combinar para formar los strings. Entonces, si yo estoy pensando en el lenguaje castellano, el alfabeto serían las palabras. Y la gramática son las reglas que me dicen cómo combinar esas palabras para formar oraciones sintácticamente correctas. Y acá me detengo un segundito, porque yo desde hace un buen rato vengo hablando en todo momento de la sintaxis, la estructura, ¿sí?, de un string. Una gramática me dice cómo formar oraciones, sentencias, programas, lo que sea, sintácticamente correctas. Sin embargo, en el título de la materia aparece sintaxis y semántica de los lenguajes. Y ni una vez hasta ahora hablé de la semántica, porque en realidad lo que tiene que ver con el análisis semántico nos queda un poco bastante por afuera de lo que un compilador puede hacer. ¿Se acuerdan que yo dije que lo primero que analiza el compilador es la ortografía, el análisis léxico? Una vez que identifica cuáles son palabras reservadas, cuáles son constantes, cuáles son identificadores de variables, pasamos al análisis sintáctico, donde el analizador estudia si cada una de esas cosas está puesta en el lugar correcto. O sea, si puse un while, si está el do, si puse un begin, si está el end, si se corresponde la cantidad de begin con la cantidad de end. Pensemos, a ver, yo escribí un algoritmo el año pasado, el algoritmo me pareció que funcionaba bárbaro, lo pasé al Pascal, lo metí al compilador y el compilador me dio 10 errores. Bien, errores sintácticos. Bueno, vamos por ahí, corregimos, me olvidé un punto y coma, me equivoqué acá, me equivoqué allá, corrijo, vuelvo a escribir, vuelvo a compilar y ahora en vez de los 10 errores me da 40. Ay, ay, ay. A alguien le habrá pasado. Bueno, les cuento que eso suele pasar porque hay veces que los compiladores trabajan en algo que se llama modo de pánico. Ustedes lo van a ver y posiblemente lo usen para su trabajo final, que es cuando encuentra demasiados errores que no puede solucionar, busca un
carácter, un elemento de sincronización y se salta una parte del código y sigue de ahí en adelante. Entonces a veces cuando corrijo un error me aparecen muchos más que estaban en esa parte del código que en realidad el compilador nunca lo había leído. Parece chiste, pero es anécdota. Sí, a todos nos pasó en algún momento. Bien, ahora tenemos 40 errores, corregimos y llegamos al 0 error. Bien, 0 error. Digamos que el algoritmo que yo había escrito era para calcular el máximo común divisor de dos números. ¿Se acuerdan todos? En algún momento a ese problema está desde la época que yo era alumna y creo que sigue estando. Llegué a 0 error, lo ejecuto. Me colgó la computadora. ¿Cómo me colgó la computadora? Compilador, flaco, me dijiste que tenía 0 errores y el programa no anda. Yo soy el compilador. Yo lo que te dije es que el programa tenía 0 errores sintácticos. Nunca te dije que el programa funcione. Vos pretendías que ese programa calcule el máximo común divisor. Ese era el significado que vos le querías dar al programa. Pero este programa no anda, se colgó, calcula cualquier cosa, o me da un resultado que no es correcto. ¿Qué es lo que el compilador no hace? No hace el análisis semántico. El compilador no adivina lo que yo quiero que el programa haga. ¿Se entiende? No vayamos a que no hace nada de análisis semántico, porque sí hay análisis semántico, pero el análisis semántico que se hace es en realidad un análisis bastante superficial. Por ejemplo, que haya correspondencia entre operadores y operandos. Es más, en esos casos muchas veces directamente se hace una coerción al tipo superior y lo arregla por ahí adentro sin ni siquiera avisarme. Un compilador me puede avisar que determinada parte del código nunca es ejecutada. Me lo dan como warning, porque ni siquiera puede saber el compilador si yo esa parte no la escribí para usarla después. ¿Cómo? Que una variable no se usa. Que una variable no se usa. O sea, ese tipo de análisis, pero insisto, es un análisis muy elemental. La verdad, no hay ningún compilador que me pueda asegurar este programa va a hacer lo que vos querés. Entonces, vuelvo al título de la materia. Sintaxis y semántica de los lenguajes. Sintaxis, sí, la vamos a estudiar desde el principio hasta el final. Semántica, poco y nada. Una carillita para leer allá sobre el final del apunte y saber que en realidad faltaría muchísimo para llegar a tener compiladores, ¿sí?, que efectivamente hicieran un análisis semántico de verdad. Que los hay, y hay evolución en ese sentido, y no estoy diciendo que no haya nada. Sí, lo que estoy diciendo es que va a quedar por fuera de lo que vamos a ver en la materia, y por fuera de lo que un compilador de lo que nosotros vamos a hacer es capaz de hacer. Y vamos a avanzar porque si no esto se hace eterno, y acá volvemos a esto que yo les decía de la semántica. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Yo les dije que el alfabeto es B, y el conjunto B estrella, que es una operación que vamos a ver en la próxima clase, dice que es el conjunto de todos los strings posibles que se forman a partir de B. ¿Qué es esto? Todas las posibles combinaciones de miembros de un alfabeto. O sea, yo meto en una licuadora palabras reservadas del Pascal, constantes válidas, identificadores de variable, hago funcionar la licuadora, saco algo y le pongo programa al principio, punto al final. Y se lo meto al compilador. El compilador es una descripción suficiente de un lenguaje. ¿Por qué? Porque puede decidir si esa combinación particular, que es un miembro de B estrella de este universo, es o no es un miembro del lenguaje. O sea, cumple o no cumple con las reglas sintácticas, ¿sí?, establecidas por el lenguaje. Voy a tener como descripciones suficientes de un lenguaje tanto las gramáticas como las máquinas. Y puedo tener, y eso es lo que veíamos hace un ratito,
una combinación que salió de la licuadora y que por una de esas casualidades del universo cumpla con todas las reglas sintácticas. Y el compilador me dé 0 errores. Ahora, de ahí a que eso funcione, o sea, que haga algo coherente, hay un abismo. ¿Está? Entonces, cuando yo digo que esa noción de suficiencia es la que nosotros vamos a usar, es una noción de suficiencia teniendo en cuenta estrictamente lo sintáctico. ¿Está? La noción semántica se nos escapa. Ejemplo, una oración del castellano, que como yo les decía hoy al principio, cuando yo escucho la bibliotecaria me da pocos libros, yo me doy cuenta que es gramaticalmente correcta, sin hacer el análisis de dividirlo en sujeto y predicado y compañía. Si yo escucho libros pocos, dame bibliotecaria la, yo me doy cuenta, sin necesidad de hacer un análisis, que algo no está bien. Y ese algo que no está bien es la sintaxis. ¿Cómo decido yo que una oración es gramaticalmente correcta? Mediante el análisis sintáctico de la oración. ¿Sí? Nosotros, no sé, en mi época, siglo pasado, hacíamos una división, ¿sí?, en sujeto y predicado, y ahí identificábamos los núcleos, los modificadores directos, los objetos indirectos, y toda una serie de cuestiones que ya ni sé si se siguen dando, ¿sí?, pero que dentro de la materia a nosotros eso se nos va a ver expresado con algo que se llama árbol de derivación, un parse tree. Un árbol de derivación es lo que se construye de acuerdo a las reglas gramaticales para decidir si una oración es o no es sintácticamente correcta. ¿Está? Esto de tener un árbol de derivación, un parse tree, en realidad de ahí viene la palabra que yo les dije hace mucho, que ustedes como trabajo final van a terminar escribiendo un parser. ¿Qué es un parser? Va a ser un dispositivo capaz de crear el árbol de derivación de una sentencia de determinado lenguaje. Y fíjense acá. Es el árbol de derivación para la frase que dije hace un ratito. La bibliotecaria me da pocos libros. Pobre bibliotecaria. A esto yo me refería cuando decía que antes, en la prehistoria, dividíamos una oración en sujeto y predicado. Podemos decir que esta oración se forma con una frase de tipo sujeto y una frase de tipo predicado. Este sujeto en particular está formado por un modificador directo, un núcleo y un objeto indirecto. El núcleo del predicado viene acompañado de un objeto directo, y si seguimos, yo digo, el modificador directo es un artículo, el núcleo del sujeto es un sustantivo, el objeto indirecto de esta oración en particular es un pronombre, y llego a las hojas del árbol. Un árbol de derivación, responde a la estructura de datos que ustedes aprendieron el año pasado, ¿sí? O sea, tienen la raíz, lógicamente para arriba, como corresponde, tienen nodos interiores y tienen hojas. Y en las hojas de un árbol de derivación, lo que aparecen son los elementos del alfabeto. ¿Se acuerdan que yo decía hace un ratito? El alfabeto, para el castellano, no es el abecedario. En este caso, el artículo que usé es la, el sustantivo es bibliotecaria, el pronombre es me, bla, bla, bla. Que yo haya podido construir un árbol de derivación para esta oración, me está diciendo que esta oración es sintácticamente correcta. Por cada oración sintácticamente correcta, yo puedo construir un árbol. Pero a su vez, yo puedo ocupar este mismo árbol para construir otras oraciones. Y toda oración que respete esta misma estructura va a ser sintácticamente correcta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Si yo digo, el estudio le produce mucha satisfacción, más allá de que algunos se estarán riendo, esta frase, esta oración,
tiene exactamente la misma estructura de la anterior. El es un artículo, estudio es un sustantivo, el pronombre es le, el verbo es produce, adjetivo mucha, sustantivo satisfacción. Ese árbol me da excelentes naranjas. Idem. Frase sintácticamente correcta. La madre le brinda mucha ternura, me atacó por el lado del cariño. Esa verdura me produce excelente carne. A ver. Es semánticamente rara. Bien. Gracias. Gracias por no buscarle un doble sentido a una frase que los vegetarianos podrían venir a decirme que sí, que si tengo verdura puedo hacer una no meat y con la no meat hacer una hamburguesa y tengo 2 vegetarianas en casa, así que me pueden llegar a dar sentido a esta frase, pero a los ojos de los antiguos, esa frase me pasaría por un compilador del castellano con 0 error. Pero el significado es por lo menos dudoso. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Sí, se entendió bien. Bien. Sí, profe. Entonces, pasamos al final. Nos quedan 7 minutos para no pasarme. Y el final en realidad es cortito porque es presentar el otro tipo de abstracción con el que empezamos, que eran las máquinas formales o autómatas, ¿sí? Tenemos, yo le había dicho en su momento, 3 tipos de autómatas, 3 posibles operaciones que hacen las máquinas formales con la información. Tenemos traductores, tenemos generadores y tenemos reconocedores o aceptores. De estos 3 tipos, que ahora rápidamente los voy a presentar y diferenciar, nosotros vamos a empezar viendo traductores, porque en realidad los traductores de estado finito son, como máquinas, son muy sencillas de comprender. Y después vamos a pasar a aceptores de estado finitos y aceptores pulsantes. Generadores es uno de los temas que hoy me preguntaban en la introducción, es uno de los temas que tuvimos que recortar. Pero en realidad, cuando estemos viendo los aceptores, yo en un momento les voy a decir, a ver si esto, en vez de verlo así, lo vemos así, esto es un generador. ¿Está? La misma cosa. Y vamos a un traductor. Un traductor, ¿sí? Es una máquina formal, es una caja negra que dispone de un canal de entrada por el cual se le presentan símbolos a la máquina, símbolos que pertenecen a un conjunto finito conocido como alfabeto de entrada, y dispone de un canal de salida por donde la máquina emite símbolos que son la traducción, ¿sí? Por medio de M, de lo que se le puso en la entrada. Esta máquina dispone de un mecanismo de inicialización, un botoncito de reset. ¿Por qué? Porque acá nos va a aparecer una característica que va a ser muy importante, ¿sí? a lo largo del cuatrimestre, y es hablar de, razonar de si estas máquinas son determinísticas o no determinísticas. Antes de que yo haga la pregunta, ¿saben la diferencia entre algo determinístico y no determinístico? No, profe. No. Determinístico era que siempre iba a terminar teniendo el mismo resultado o una serie de resultados establecidos, y el otro era probabilístico, que era con porcentajes de que tuviera múltiples resultados. Muy bien, exacto. O sea, nosotros, si tenemos una máquina que es determinística, todas las veces que le pongamos el mismo estímulo vamos a obtener la misma respuesta. Si la máquina es no determinística, ante un mismo estímulo puede responder de distintas formas. Un traductor, ¿a ustedes se les ocurre que tiene que ser determinístico o no determinístico? Determinístico. Determinístico. Exacto. O sea, la idea, por eso les decía que arrancamos por acá, porque la idea es que si yo le pongo siempre un mismo estímulo, obtenga la misma respuesta. Que eso no dependa del lado que viene el viento, que eso sea la salida una función de la entrada. Para asegurarnos el determinismo es que nosotros le ponemos este mecanismo de inicialización.
un botoncito de reset que cada vez que voy a empezar a operar, arranque desde el mismo estado inicial. Arranque siempre igual. Entonces, reseteo la máquina, le pongo un estímulo, obtengo una respuesta. Reseteo la máquina, le pongo el mismo estímulo, voy a obtener la misma respuesta. Lo que voy a tener a la salida es un lenguaje que va a ser la traducción del lenguaje de entrada. ¿Sí? Y es el primer tipo de máquinas que nosotros vamos a ver. Un generador tiene un esquema similar, pero no tengo canal de entrada. Tengo botoncito de reset y canal de salida. Entonces, cuando yo apriete el botón, lo que voy a obtener en la salida es un string válido acorde, ¿sí?, a las reglas que están cableadas adentro del generador. ¿Y esta máquina será determinística o no determinística? No No determinística. No determinístico. Exacto. Porque si fuera determinística, el lenguaje de salida contendría una palabra. Si todas las veces que yo aprieto el botón sale la misma palabra, tendría una única palabra en el lenguaje de salida. Y la idea es que un generador pueda ser capaz de generar un conjunto de strings que formen un determinado lenguaje, acorde a ciertas reglas. Y vamos al último. El último es el aceptor. El aceptor tiene el canal de entrada, tiene el botoncito de reset. Y en lugar de tener un canal de salida, tiene una señal de tipo binario. Yo puse un foquito, prendido o apagado. En realidad es la noción de que un aceptor al que yo le presento un determinado string, me dice, este string es aceptado, es reconocido, forma parte del lenguaje que la máquina acepta o reconoce, o no, o lo rechaza, me deja el foco apagado. Digamos, no quiero decir rechaza porque suena feo, o no lo acepta. ¿Ah? En este sentido, un aceptor vuelve a hacer lo que dijimos hace un rato, una descripción suficiente de un lenguaje, porque clasifica el universo de todos los posibles strings escritos con letras, con miembros del alfabeto de entrada, y los clasifica en aceptados y no aceptados. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Y esta máquina? Ahora viene la pregunta. ¿Determinística o no determinística? ¿Determinística? Determinístico. Determinístico. Sí y no. Bueno, ya siendo casi las 9, a las profes se le voló el último tornillo que le quedaba flojo. ¿Por qué digo sí y no? Porque nosotros queremos que las máquinas sean determinísticas. Que si una vez me dijo que este string es correcto, todas las veces me diga que es correcto. ¿Tá? Yo quiero un programa que todas las veces que lo ejecute me dé el mismo resultado. No quiero que el programa varíe su resultado, la cantidad de errores o lo que sea. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo dije sí y no, es porque a la hora de diseñar máquinas, muchas veces va a ser mucho más sencillo de hacer aceptores no determinísticos. ¿Y por qué le vamos a permitir ese comportamiento no determinístico? Porque en el mismísimo momento, en la misma clase, en el minuto siguiente a que veamos los aceptores no determinísticos, vamos a ver que existen procedimientos, como yo decía hoy, procedimientos mecánicos, o sea, una serie de pasitos que si yo los sigo, convierto mi aceptor no determinístico en determinístico. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros estemos diseñando en el momento de diseñar, muchas veces vamos a permitirnos y vamos a permitirle a la máquina un comportamiento no determinístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque enseguida vamos a aprender a ponerlos de nuevo en vereda. Como yo les decía recién, ¿sí? La máquina termina siendo una descripción suficiente de un lenguaje en el sentido que todas las sentencias, todos los strings a los cuales la máquina responde prendiendo la lucecita, son los strings aceptados o reconocidos,
y forman el lenguaje que la máquina reconoce. Y siendo las 21:01, ¿preguntas? No hay preguntas. Una consultita. Dale. Este último modelo que nos mostró sería muy similar a los como sistema de redes que aprendemos en matemática discreta. Sí, un aceptor de estado finito se puede representar mediante un grafo. Se va a representar mediante un grafo, un diagrama de estado que es un grafo. Sí, vamos a ocupar esas nociones. Ok, gracias, profe. Bien. Otra consulta, profe. Vale. Era el número de los grupos. ¿Cuántos integrantes puede tener? 3. Gracias. Bien. Hasta Profe. acá, sí, dale. ¿El jueves ya es la clase extendida de la teoría o es No. la misma? La misma, se va a repetir para los 2 horarios del jueves. Así que el jueves Bueno. vengan nomás en su horario. ¿Se va a repetir esta misma clase? No, esta misma clase se repite el miércoles. Ah, ok. El Claro, para jueves, los de la otra comisión. para los de la otra comisión, el jueves van a tener esta misma clase, el miércoles, perdón, van a tener esta misma clase, y el jueves cada uno tiene la clase que continúa en su respectivo horario. Y detengo la grabación para no seguir extendiéndola.